Buenas tardes en viernes 19 de junio y a esta hora del día con la novedad de que ya el presidente Donald Trump vía Twitter ha prometido mantener la batalla legal por DACA, es decir, tratar de desmantelar este programa, regresar a unas 700,000 personas a lo que sería la incertidumbre y el riesgo de ser deportadas. Y de esto ya hemos estado hablando un poco durante este día con nuestro invitado. Saludos hasta Miami al profesor Jorge Contese de la Universidad de Rutgers. Me da mucho gusto volverte a saludar. Hay que decir que teníamos otra conversación para esta hora de la tarde, profesor y director del Centro de Derecho Transnacional en esta universidad, pero ahí está ya la amenaza. El presidente Trump dice que va a dar la batalla legal. Tus primeras impresiones. Como hablábamos antes, Gabriela, es una cosa de días como las noticias van cambiando, como van evolucionando, y lo que sabemos ahora es que la administración de Trump va a intentar, digamos, volver a la carga y buscar la manera cómo poder deshacerse de este decreto que establece el programa, ¿no? DACA. Como hablamos recién, digamos, el tema es que la Corte Suprema no se metió en el fondo del asunto. La Corte lo que dijo fue, básicamente, acá la administración no cumplió con los estándares de la ley sobre procedimientos administrativos, y porque no cumplió con esos estándares, la decisión del Departamento de Seguridad Interior es una decisión caprichosa y arbitraria. Pero en el fondo, como no se mete en el mérito de la decisión, deja abierta la posibilidad para que la administración de Trump pueda volver a la carga, que es lo que ahora él ha dicho que piensan hacer. Si me permites leer el tuit completo, que me parece que llama la atención y yo te pido tu expertise legal. Dice Trump, la Corte Suprema, fíjate, la Corte Suprema nos pidió que volvamos a presentar a DACA. No se perdió ni se ganó nada. Este es un tuit. Golpearon al igual que en un partido de fútbol. En breve enviaremos documentos mejorados para cumplir adecuadamente con él. Puntos suspensivos, fallo y solicitud de ayer de la Corte Suprema. He querido cuidar a los beneficiarios de DACA mejor que los demócratas, etcétera, etcétera, pero lo que dice es, no ganaron nada, la Corte Suprema nos pidió que volvamos a presentar DACA. Bueno, entre los facts y los fake news también hay otras cosas que da un presidente que no son pues hechos, ¿verdad? Bueno, no es primera vez, y no va a ser la última, que Trump diga algo que no es cierto. La Corte Suprema, que es algo que los tribunales pueden hacer y a veces hacen, que le piden al Ejecutivo o al Congreso eventualmente que hagan algo. Y le dicen, mire, esta es la manera como usted lo tiene que hacer. No es lo que hizo la Corte ayer. La Corte Suprema lo que dijo es, no nos metemos en el fondo, pero al mismo tiempo dejan la posibilidad abierta de que si esta administración quisiera revocar esta resolución, este decreto, entonces lo que tiene que hacer es someterse al procedimiento administrativo y cumplir con esos estándares. Ahora, no es cierto que la Corte le haya pedido eso, pero sí es cierto que la Corte deja abierta un camino, una avenida para que se pueda hacer esto. Ahora, para que se pueda hacer teóricamente, porque considerando los tiempos, es virtualmente imposible que se pueda hacer una cosa como esta antes de la elección de noviembre. ¿Por qué? Bueno, porque es un procedimiento administrativo que tiene una serie de etapas que necesariamente tienen que cumplirse, y si aún se cumpliera con cada una de las etapas, sometiéndose a los estándares de la ley sobre procedimientos administrativos, es prácticamente cierto que van a haber impugnaciones judiciales, y por tanto, para que se resuelva todo eso, evidentemente eso no va a ser antes de noviembre, pero además están las consideraciones políticas, de que para mucha gente DACA es un programa que sí es virtuoso, ya sea por razones de justicia o por razones de conveniencia económica. Se trata de un grupo de la población que contribuye activamente a la economía. Entonces, no es tan claro que para los electores sea popular que Trump quiera deshacerse de este programa. En las consideraciones económicas están las opiniones vertidas por el US Chamber of Commerce, por la Asociación de Minoristas, por empresarios como Tim Cook, que tuiteó 450 o más de 450 Dreamers, que son estos beneficiarios, los hoy jóvenes que llegaron de niños de padres indocumentados a Estados Unidos, diciendo que trabajan con Apple. Sundar Pichai, por cierto, otro inmigrante, hablando también vía Twitter de la decisión que representa esto, y ellos estuvieron presentando
presentando ante la Corte Suprema en noviembre pasado o en octubre, pues todos estos documentos argumentando esa razón económica. Tú me estás diciendo, Jorge, que para reiniciar, si yo estoy en el lado del Camp Trump, para reiniciar esto tendría que empezar por un nuevo decreto, tendría que empezar por un decreto mejorado. ¿Cómo reinicia un esfuerzo de estas características la administración Trump? En el fondo lo que tiene que hacer es partir de nuevo. La decisión por la cual se dejó sin efecto, digamos, lo que la Corte dijo es, la decisión por la que este decreto que establece DACA, ¿no?, se dejó sin efecto, es arbitrario y caprichoso. ¿Por qué? Porque no se justifica, no se hace cargo de una serie de variables que la administración necesariamente para decisiones de política pública como estas tiene que hacerse cargo. Entonces, para rehacer esto, lo que tendrían que hacer es partir de cero, hacerse cargo de los distintos casos en que personas se encuentran. No es lo mismo una persona que ha cometido un delito que alguien que, por ejemplo, está terminando sus estudios o alguien que está bajo un tratamiento médico. Entonces lo que la Corte le dice es, usted metió a todo el mundo en un mismo saco y esto, desde el punto de vista del derecho administrativo, no es posible. Ahora, si ellos se hicieran cargo de eso, como digo, virtualmente podrían hacerlo. Lo que creo que hay es un problema de tiempo. Sí, entiendo la parte que es un problema de tiempo, pero para todo fin práctico tendría que comenzar con el presidente volviendo a hacer algo más delimitado, pero al final en el formato de un decreto ejecutivo, o Claro. Sirve ese decreto, o ya no sirve este y hay que meter otro. Hay que hacer uno nuevo. Esto es, este decreto, en el fondo lo que hace la Corte es decir, se va hacia atrás en el tiempo y va mirando digamos, las declaraciones del antiguo fiscal general Jeff Sessions, de quienes estaban a cargo del Departamento de Seguridad Interior, y dicen las declaraciones que estos funcionarios emitieron en su momento comprometen la opinión de la administración de Trump. Usted no puede después decir, no, mire, la verdad es que pensamos distinto ahora, ¿no? Esa es una doctrina que es antigua de la jurisprudencia de la Corte Suprema, donde el juez Roberts y la Corte le dicen, no, usted acá le pega un mordiscón a la manzana y no puede después decir, vamos a arreglar esto y le pego un nuevo mordiscón. Ese es el ejemplo que dan. Claro, entonces, por lo tanto, empezarían desde un nuevo decreto, por lo que me estás haciendo ver. Ok, este es el lado de no entró por procedimiento. Y está el lado de Sonia Sotomayor, el párrafo famoso que todos hemos estado citando, que tiene que ver con no puede ser que ustedes, resto de los jueces, no se den cuenta que aquí hay que inferir algo que está, pues digamos que el elefante en la habitación, y es que este es un presidente que como candidato se refirió a los mexicanos como animales y que también ha tenido sesgos racistas, y que este decreto perjudicaría directamente a ese grupo de población que esta persona ha minimizado o ha hecho menos. Este es el otro espíritu de lo que sería este debate que va a haber en la Corte Suprema si regresamos a este escenario. Claro, y lo que hay ahí, diría yo, es la dimensión más oscura de esta decisión de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte, al quedarse de nuevo en temas procedimentales y no meterse en el fondo, la jueza Sotomayor lo que hace es decir en su voto concurrente, ojo, esto no es simplemente un problema de las formas que no se cumplieron. Acá, considerando todo lo que ha venido diciendo este presidente, como presidente y antes como candidato, hay un sesgo discriminatorio, ¿no? Ese ánimo de discriminar a una cierta categoría de la población existe, y ese argumento, que no es un argumento procedimental, es un argumento de fondo, debiera estar presente, pero la Corte simplemente no se quiso hacer cargo de eso en su voto mayoritario. Oye, pero si se van a meter en esto, ¿qué opinión te merece lo que dice Roberts? Que a mí me queda un poco, me siento como confusa. Dice, no decidimos si DACA o su suspensión es o no una política sana. Dice, la sabiduría de esas decisiones no es de nuestra incumbencia, solo abordamos si la agencia cumplió con el procedimiento. Ya sabemos esa parte del procedimiento, pero decir que la sabiduría de esas decisiones no es de nuestra incumbencia, ¿qué relevancia tiene cuando se vaya a discutir? O sea, ¿cómo entender lo que me acabas de explicar con el posicionamiento de Roberts en ese tema? Muchísima relevancia, porque el punto que tú pones es clave, Gabriela. Lo que hay acá, esta es una decisión de derecho administrativo, es decir, de esa rama del derecho que se encarga de ver los procedimientos y las decisiones que toma el Poder Ejecutivo.
Y lo que ha habido en Estados Unidos de un tiempo a esta parte es una creciente deferencia por parte de los tribunales, especialmente de la Corte Suprema, hacia las agencias administrativas. Entonces, la Corte, en vez de decir, yo me voy a meter a revisar lo que usted está haciendo, y voy a mirarlo con lupa, y voy a fijarme en cada una de las decisiones, no solo a nivel procedimental, sino en el fondo, es decir, si son buenas o malas políticas públicas, acá lo que hay es una jurisprudencia que dice, esa decisión, esa determinación respecto de si una decisión de política pública es buena o mala, no es una decisión que le corresponde a los jueces, es una decisión que le corresponde a las ramas políticas, sea al Congreso o en estos casos al Ejecutivo. Entonces lo que hay ahí es un retraimiento judicial, ¿verdad? Las Cortes, especialmente la Corte Suprema, lo que hace es darle espacio de deferencia a las agencias administrativas, y esto está asentado en doctrinas que, como digo, llevan ya bastante tiempo, y por lo tanto lo que hay es una indicación de si usted cumple con los procedimientos, con las formas, yo no me voy a meter como juez digamos, a escrutar el mérito, la oportunidad, la bondad o no de su decisión política. Pero eso a nadie va a dejar tranquilo con lo que estás Bueno, esto va a diciendo. dejar tranquilo, desde luego, a la administración de Trump, que se quiere deshacer de esto, que no quiere tener a los jueces metiéndose en sus decisiones de política pública, y va a dejar muy intranquilo a gente como Sotomayor, que está diciendo, momento, acá si hay decisiones de política pública que tienen impacto discriminatorio, nosotros tenemos que intervenir. Ok, entonces hay también casos suficientes como para determinar que este va a ser, de ocurrir ese escenario, un acalorado debate en el que sí, la administración y la deferencia que ha habido y que se le está dando por años, pero estás hablando de los derechos de miles de personas que han vivido en este país. O sea, hay jurisprudencia también que permita defender esta otra parte del caso en la Hay historia reciente. jurisprudencia, claro, es un buen punto, hay jurisprudencia, pero acá volvemos a la consideración respecto de quiénes son los que están hoy día sentados en la Corte. Y como tú bien sabes, Roberts de liberal no tiene nada, es más bien un conservador, que lo que pasa es que él está, por así decirlo, preocupado de la integridad del proceso político en general, es decir, no está dispuesto a tolerar que la administración de Trump, cualquiera sean las intenciones y las consideraciones políticas, se salte, por así decirlo, los procedimientos, las formas. Entonces él es un tipo que está preocupado de cuidar esas formas, pero es una corte, esto no hay que esconderlo, digamos, es así, y por eso ha sido, digamos, la sorpresa de esta semana, es que esta corte, que es mayoritaria y marcadamente conservadora, haya dictado dos fallos importantes en contra de la administración, pero sigue siendo una corte muy conservadora. Si es reelecto Donald Trump, agárrense porque vamos con una nueva batalla en este tema de DACA. Y no solo eso, y vamos con posiblemente alguna otra designación en la Corte Suprema. Claro, otro miembro. Profesor, gracias por la clase en viernes. Nos quedamos un poco inquietos, pero es lo que es la realidad política y es la realidad de la Casa Blanca de Trump y es la realidad de la Corte Suprema y yo diría de Sotomayor. ¿Te sorprendió Sotomayor? ¿Te pareció casi obvio que fuera ella? ¿Te sorprendió que fuera la única que mencionara esto? Me sorprendió que fuera la única, me llama la atención eso, hay que explorar un poco más para ver lo que está pasando. No me sorprende que Sotomayor esté levantando la voz, ella lo viene haciendo y lo va a seguir haciendo. Gracias, profesor.